dará inicio al evento de la Facultad de Psicología. En esta ocasión se presentará al licenciado Andy Oliva Cárdenas, egresado de nuestra casa de estudios y desempeñando su labor como psicólogo en la empresa Escobel Corporation SAT, cuyo tema de la ponencia de hoy será Psicología organizacional en la pandemia por COVID-19. Ahora daremos pase al licenciado para el inicio de la ponencia. A ver, buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Se me puede escuchar? Sí se lo escucha, licenciado. ¿Sí se me escucha? Ok. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Qué gusto para mí es poder estar con ustedes, el poder compartir un poco de la experiencia que se tiene laboral, el poder mostrar algo de conocimiento siempre es una buena forma de aprendizaje. La retroalimentación es buena y ayuda también al profesional a poder ampliar sus conocimientos. ¿Podríamos, por favor, presentar la diapositiva? A ver. Bueno, una vez más, les agradezco la oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta temática, la cual he denominado Psicología Organizacional en Pandemia. A través de este medio y esta oportunidad que tengo, quiero dar mis saludos al comité organizador que está brindando esta ronda de capacitaciones en lo que va de toda esta semana. El poder compartir con ustedes en la Semana de la Psicología en mi casa de estudios es para mí una gran satisfacción. Entonces, el poderles transmitir un poco de conocimiento va a ser de mucha alegría, de mucha satisfacción para mí. Habiendo agradecido y habiendo dado inicio, quiero ya empezar con lo que he preparado para transmitirles con ustedes. ¿Ok? Entonces, la psicología organizacional en la pandemia. Específicamente, es un tema en el cual genera bastante controversia, debate, consulta y evaluación. Nosotros, los psicólogos, nos hemos formado para que en cualquier campo laboral poder ayudar a que el entorno en el cual nos desempeñemos mejore. Lo vemos en el área clínica, lo vemos en el área educativa, en cualquier área. Y en el área empresarial de la empresa, pues a nosotros los psicólogos nos faculta para ser un ente facilitador de conocimientos y puerta para que el potencial humano entre a una organización. Pero cuando la organización se encuentra en situaciones ajenas, externas, como una pandemia, la organización se ve en una situación de análisis por saber qué hacer, autoevaluación por generar recursos y formas de cómo poder encontrar algunas estrategias para asumir la responsabilidad obtenida y medio para lo cual nosotros, los psicólogos organizacionales, poder brindar a la alta gerencia algunas estrategias de salida o de poder nosotros
entablar canales. Hace 2 años, en el 2020, el mundo se vio expuesto ante una realidad, el COVID-19. Era una realidad mundial, ante la cual todas las áreas empresariales se vieron afectadas, no solamente Perú, sino mundialmente. Todas las empresas tuvieron que autoanalizarse, porque era una situación en la cual no nos habíamos preparado para afrontar. El área administrativa, el área logística, el área operacional, todas se vieron expuestas. Industrias paralizadas, sectores obstruidos. ¿Cómo atravesar? ¿Cómo superar? ¿Cómo manejar? Entonces, todas las áreas de una empresa se vieron afectadas. Esta realidad llegó a Perú y gracias al COVID tuvimos que autoanalizarnos. El área de recursos humanos fue un área vital porque tuvimos que evaluar toda la responsabilidad que habíamos asumido con nuestros trabajadores, con todos nuestros colaboradores. Y organizacionalmente, en algunos casos, nos vimos expuestos a un cese, en otros casos a una paralización, y en otros casos, generar estrategias para que la actividad laboral continúe. Entonces, analizar. Mi primera diapositiva es un poco de antecedente de cómo la actividad laboral se redujo. El sector agricultura y pesca, al ser sector primario, se redujo en un 10%, comercio en un 20%, manufactura 15%, transportes 38%, hotelería y turismo 60%, sector y construcción 30%, enseñanza 30% y otros servicios 25%. Esta estadística la presenta el INE a finales del 2020. ¿Cuánto fue la reducción? ¿Cuánto fue la reducción? Un promedio de 4.8 millones de pérdidas de empleo. 4.8 millones de personas desempleadas. 4.8 personas que tuvieron que verse sin trabajo. La preocupación fue nacional. Si ven el gráfico como que no ayuda mucho, pero la línea ploma es el desempleo que tuvimos. Fue terrible. Grande. Casi un 60%. Como les comenté anteriormente, ¿cuál fue nuestra realidad mundial? ¿Cómo las demás empresas a nivel de la región afrontaron esta situación? Miren, Uruguay fue uno de los países que entabló estrategias de afrontar o de evitar la pérdida de empleo. ¿Ya? Fue uno de los que tuvo las mejores políticas. Perú, lamentablemente, con la paralización total de actividad laboral, nos vimos en el primer trimestre del 2020 con una baja de casi más del 35%. Entonces fue grande. Estas diapositivas nos llevan a un análisis. ¿Qué somos en recursos humanos? ¿Qué rol cumplimos? ¿O qué acciones deberíamos de tomar a través de esta pandemia? El área de recursos humanos dentro de una empresa cumple un rol importante, ya que son los quienes se encargan del capital humano de toda la organización. Fundamental. Somos nosotros, esta área,
la puerta de ingreso de todo el potencial humano de una organización. O viendo al gerente general o a la alta dirección, somos nosotros quienes vamos a tener que cumplir el rol de puerta de ingreso a la organización. También de salida, es verdad. Pero esa puerta es quien nosotros tenemos que evaluar desde el primer momento, desde el momento de la selección, qué persona es la más idónea para que ingrese a nuestra organización. Entonces, el área de selección cumpliría un rol importante. ¿Cómo trabajar con personas para que se potencialice sus capacidades? Capacitación. ¿Cómo generar una continuidad y una alta efectividad de ganancia? Evaluando el desempeño. Entonces, el área de recursos humanos cumple un papel fundamental dentro de la organización. Entonces, ese análisis nos lleva a evaluar la importancia de cómo vamos a manejar la empresa, el potencial humano, nuestros colaboradores a través de la pandemia. Durante los últimos años, el área de recursos humanos ha ido ganando mayor importancia dentro de las organizaciones, ya que no solo se centra en el reclutamiento y selección, sino también en el desarrollo del trabajador dentro de la organización, con el fin de que ésta pueda ayudar al crecimiento de la empresa. Es lo que les comentaba anteriormente. Nosotros, el área de recursos humanos, el psicólogo profesional formado, conoce las estrategias de cómo potencializar las capacidades que todo colaborador tiene. Es por eso que hemos de analizar desde el primer momento del ingreso de nuestros colaboradores cuáles son esos factores. Un poco para enmarcar el área de recursos humanos sería en las situaciones en las cuales nos vemos expuestos, resolución de problemas. Es importante que la persona de recursos humanos pueda liderar con los desafíos que se presentan dentro de nuestra organización. Ya que sea algo simple o complejo, debe de ser capaz de resolver cualquier tipo de problemas. Si uno de nuestros colaboradores no está capacitado para resolver la situación de conflicto, de estrés o en la situación en la cual se le presenta, nosotros como área de recursos humanos fallamos. Tenemos que asumir la responsabilidad de que nosotros somos los principales potenciadores de ese capital humano que tenemos. Desde el inicio, a través de la historia del área de recursos humanos, se evaluaba esto, de que el trabajador puede ser una persona con muchas capacidades, pero si no se potencializa ellas mismas, se tiende por bloquear, desaparecer y frustrar a nuestros colaboradores. Confidencialidad. Esta es una de las características más importantes, ya que el personal de recursos humanos debe de guardar la información confidencial y no compartirla con nadie. ¿Cuántos de nuestros trabajadores en nuestras organizaciones llegan con algún problema? Las problemáticas existen, han existido y existirán. Nuestro personal no es una persona perfecta. Al contrario, es una persona en vías de mejora. Entonces, esa mejora tiene que ser potencializada. Dentro de nuestra evaluación, tenemos que saber conocer a nuestros trabajadores para que nuestros trabajadores confíen en que nosotros vamos a evitar alguna situación de conflicto y nosotros vamos a ayudar a que las situaciones de estrés o de frustración sean mínimas y por el contrario potencializarlas para un desarrollo efectivo y generen una producción alta. Disciplina. Un empleado de recursos humanos debe ser capaz de administrar sus tiempos. Generalmente tendrá que enfrentar problemas repentinos y tendrá que detener sus actividades diarias por el momento, pero debe ser capaz de retomarlas y ponerlas al día. ¿Cuántas situaciones en las cuales no nos vemos en conflicto
y no sabemos cómo avanzar, cómo continuar. Entonces, nosotros tenemos que saber orientarlo. ¿Cuáles son aquellos momentos en los cuales se encuentra en un área, en un momento potencial de la actividad? Comunicación. El personal de recursos humanos debe tener la capacidad de escucha y de tratar con las colaboradoras de forma amigable y profesional para que las personas puedan relacionarse fácilmente. No puede existir un psicólogo mudo. Al contrario, tiene que conocer a sus trabajadores, a la persona que ha ingresado a la organización. Entonces, cuando tú generas ese compromiso y esos canales de escucha y de orientación a tu trabajador, en algún momento, algunas teorías lo llamaron coaching. En algún momento se le llamó consejería laboral. En algún momento se le llamó comunicación eficiente. Entonces, esas estrategias de comunicación ayudaban a que el trabajador pueda potencializar las situaciones de conflicto. Ok, entonces, habiendo analizado o habiendo presentado un poco de cómo el COVID se presentó en la organización y habiendo presentado el área de recursos humanos de cuáles son nuestras responsabilidades, nos centramos un poco en el núcleo de esta ponencia. Quiero presentarles no un análisis conciso, científico, teórico, sino más práctico, porque considero de que al nosotros, el área de recursos humanos, al verse expuesto ante toda la coyuntura de salud en la cual nos expusimos, tuvimos que evaluar todas nuestras áreas de recursos humanos. Si bien es cierto, yo les estoy presentando 4 áreas: selección, capacitación, evaluación y comunicación. Hay áreas mayores, dentro de las cuales, efectivamente, sí, tuvimos que evaluar. Pero les quiero presentar estas 4 áreas primarias o esenciales o principales que son las que considero han sido las más afectadas y cómo hemos tenido que nosotros evaluar esta situación. Cómo nosotros nos hemos visto expuestos y cómo hemos tenido que generar estrategias para que nuestra área no se vea tan afectada. Entonces, empecemos por favor con el área de selección. Selección de personal. Dentro del área de selección de personal, he considerado que la temática reclutamiento de personal. ¿Cómo nos hemos visto expuestos? Me voy a tomar un par de minutos más para poder un poco, porque considero de que es el área en el cual la coyuntura nos ha hecho de que evaluemos más esta área. Anterior a la pandemia, los perfiles se nos presentaban como una persona que tenía predisposición a trabajo, capacidades y habilidades, conocimiento, aparte de personalidad. Pero en la pandemia, ¿cómo le pedíamos a un trabajador que salga de su domicilio para verse expuesto a una situación de contagio? Nos vimos expuestos, el área clínica, cómo nuestro perfil médico convocaba a un médico o a una enfermera. Educación. ¿Cómo le pedíamos a un docente que conozca estrategias de comunicación de medios de redes sociales
para poder difundir o poder llegar a sus alumnos. Habían algunas áreas que sí, ya estaban desarrolladas, las telecomunicaciones, por ejemplo. Pero la mayor cantidad de nuestros perfiles tuvieron que ser redefinidos, tuvieron que ser evaluados para poder adaptarlos a la nueva situación. Nos vimos en una situación de confinamiento en la cual no podíamos salir de nuestro domicilio y teníamos que preparar una nueva estrategia de cómo trabajar. El trabajo se volvió remoto. Entonces nosotros teníamos que presentar. Evaluemos perfiles. Convocatoria de personal. La convocatoria cambió. Ya no podíamos hacer convocatoria inside dentro de nuestras oficinas, sino teníamos que hacer convocatorias de manera telefónica, en algunos casos videollamadas, en algunos casos se le pedía de que el CV tenía que ser necesariamente enviado por correo, en algunos casos perfiles de tema operativo o mandos bajos. Lamentablemente hay algunas personas de que el manejar los medios de internet se veían obstaculizados. Por lo menos en Lima teníamos esas facilidades, pero en provincia, ¿cómo podíamos hacer una videollamada si los medios de comunicación se veían obstruidos? Publicaciones y convocatorias. Nuestras convocatorias se vieron reducidas a nuestras redes sociales. En más de una oportunidad me ha tocado conversar con algunos colegas del área de recursos y Facebook fue nuestro as bajo la manga para poder hacer alguna convocatoria. Pero, ¿en qué momento se nos capacitó al área de recursos humanos para hacer convocatoria por Facebook? Entonces teníamos que aprender, teníamos que conocer. Recepción y evaluación de los CVs para los presentados. En algunos casos, la cantidad de convocados se redujo a más de la mitad. Lamentablemente las personas, al no saber utilizar los medios de redes sociales, nos vimos expuestos a tener menor cantidad de postulantes. Y al tener menor cantidad de postulantes, la selección tenía que ser de distinta manera y tenía que darse de distinta forma. Entonces pasamos a la parte siguiente. Con la poca cantidad de postulantes, teníamos que pasar por el proceso de entrevista y de evaluación psicológica. Entrevista, la primera llamada. Entrevista telefónica, presentación del puesto. Necesariamente se tenía que hacer una presentación al puesto en el cual se estaba postulando de manera rápida, de manera concisa, pero de la manera más puntual posible, en la cual ya no era simplemente ven a nuestra área de recursos de selección que aquí te vamos a presentar el puesto. No, aquí era telefónicamente o videollamada, te presento el puesto, te presento las actividades, te presento las situaciones, te presento todo el perfil. Y en base a eso se hacían descartes o se procedía al siguiente punto. En la mayoría de los casos, en la primera entrevista del 100% de los que habían presentado, de los postulantes que se nos habían presentado, ya teníamos una baja de más de un 50%. Porque en algunos casos se le tenía que solicitar algún documento adicional, o en algunos casos se le pedía que contara con algunos conocimientos para los cuales en algunos casos no se encontraba. Ejemplo muy práctico, por ejemplo, videollamada tenía que ser obligatoria. Entonces, para ello, se le pedía contar con un medio, equipo telefónico o lacto para poder realizar una videollamada. Y si el puesto era de tipo operativo, nos veíamos en la dificultad de poder realizar este proceso.
Entonces se obstaculizaba y los trabajadores no podían ir a nuestras oficinas. En algunos casos, el postulante no se encontraba en Lima y por las restricciones que tenía de inmovilización, en algunos casos no podía venir o no se encontraba en un lugar. Entonces teníamos que generar estrategias de cómo esta primera entrevista tenía que ser esencial y fundamental para poder avanzar con el proceso de selección. Evaluación de los candidatos aptos. Una vez de que tuvimos ya la evaluación, se procedía a la revisión de todos los CVs, de todos los documentos solicitados y de toda la información obtenida. En algunos casos, la persona tenía que encontrarse apta para poder desplazarse. En algunos casos, tenía que ya contar, bueno, eso ha pasado ya ahora, a raíz del año pasado, tenía que contar con algunos requisitos, por ejemplo, el tema de vacuna. En algunos casos tenía que desplazarse a otro lugar. Entonces, se evaluaba de que todos los requisitos para el postulante estuvieran aptos. Y se procedía a una segunda entrevista. Esta segunda entrevista tenía que realizarse de manera virtual o presencial en algunos casos, teniendo las medidas preventivas. En algunos casos, ya habiendo cumplido ya el tema de vacunas, entonces se procedía a una entrevista. Muchos de los postulantes tenían un comportamiento verbal y no verbal en la cual se analizaba la predisposición para el puesto. Sabíamos de que los postulantes, al reinsertarse a un medio laboral, habían tenido en algunos casos algunas dudas por el puesto en el cual se iban a desempeñar. Entonces se presentaban algunas frustraciones. Si me voy a tener que desplazar a tal lugar, ¿qué pasa si me contagio? ¿Cuento con un seguro? El tiempo de la contratación, de qué manera se me va a brindar algunos equipos de protección. Entonces, toda esa coordinación de la entrevista tenía que evitar de que obstruyera el proceso de la entrevista para generar una comunicación directa y poder garantizarle al postulante de que el puesto al cual está presentándose cumplía con todas las facilidades para un óptimo desempeño. ¿Ok? Evaluación psicológica. Dentro del trabajo en el cual se veía el área de recursos humanos en selección, era de qué manera hacer una evaluación psicológica. A manera de presentación para esta ponencia, en algunos casos, nosotros en el área de mi empresa, necesariamente hay pruebas que no podemos, nosotros los conocemos, no pueden ser de manera virtual, necesariamente tienen que ser presenciales. Entonces allí ya se hacía una convocatoria para que el postulante estuviera presente en nuestra organización. Entonces aquí entrábamos ya en una evaluación directa y presencial, garantizando o evitando, teniendo todas las medidas preventivas para que haya un posible contagio y nosotros, el área de recursos humanos, poder obtener la mayor cantidad de información. Entonces la evaluación psicológica se volvía un ente fundamental. ¿Cuánto de las evaluaciones de las pruebas de personalidad arrojaban
Estas personas que venían a postularse venían por una necesidad de trabajo para poder salir del entorno de desempleo que había ocasionado la pandemia. Entonces, la necesidad del puesto hacía que se presentaran ansiedades. Había en algunos casos frustración. Sí, es verdad, yo necesito el puesto de trabajo, pero cuando analizabas, por ejemplo, en algunos casos Warter, cuando analizabas bajo la lluvia, veías que se presentaban algunos factores en los cuales ya se presentaban ansiedad. Entonces, tenías que evaluar qué tipo de prueba psicológica dar, para qué perfil, y también tener en cuenta de que esta persona que se está presentando va a presentar estos indicadores. En el tema de actitudes y habilidades, era propio o era particularmente para el puesto en el cual se presentaba, evaluar qué capacidades la persona se encontraba apta. Entonces allí teníamos que revisar, de acuerdo a la batería de pruebas, cuáles son las más adecuadas. Y en ese mismo momento, terminado el proceso de la evaluación, terminado el proceso de entrevista, ya habiendo evaluado todo el perfil, el proceso de selección, se procedía a una contratación. Es verdad, nosotros somos psicólogos, pero el área legal era un área en la cual nos ayudaba tremendamente, porque nosotros estábamos inmersos a una rotación alta. ¿Qué pasaba si después de contratarlo a la semana siguiente el trabajador caía infectado? Tenías que reiniciar el proceso de selección. ¿Qué pasaba si el trabajador se veía expuesto a una situación que no era propia del trabajo, pero sí era una situación de contagio dentro de la cual exponía a sus compañeros? Entonces teníamos que ser claros de que se le brindaba a todos los equipos de protección personal para que el trabajador se reinsertara a un campo de actividad presencial, pero teniendo en cuenta la protección personal y la protección al entorno en el cual se encontraba trabajando. Es por ello de que se le hacía una charla de inducción, que anteriormente no era tan estructurada ni tan obligatoria, pero en este caso sí ya se tenía que estructurar, se le tenía que hacer la presentación del jefe directo y se pactaba ya el inicio de las actividades. En algunos casos, dependiendo del puesto, del perfil, este proceso era inmediato, se daba en un solo día. Lo que antes un postulante para el área de selección nos demoraba 3 días, 5 días, dependiendo del perfil, esto se tenía que hacer de manera automática. Teníamos que hacer inmediata, porque era la necesidad. ¿Cuántas áreas se veían obstaculizadas y paralizadas porque tenías todo el área contagiada? Entonces tenías que colocar personas, en algunos casos capacitadas, en algunos casos dispuestas y en algunos casos de que contara por lo menos con conocimientos para reemplazar a la persona temporal o ya fija para el puesto. Este proceso de selección tenía que ser muy, muy minucioso y muy, muy meticuloso en este proceso. El área de selección ha sido una de las más afectadas dentro de la pandemia, porque hemos tenido que reevaluar todos los perfiles. Mi experiencia profesional, y se los presento en comparación con algunos colegas, hemos tenido que reevaluar, y los procesos de selección, de entrevista, de evaluación psicológica y de contratación han tenido que verse reevaluados de una manera muy rápida, muy rápida. Ok, entonces, esto ha sido solamente el primer punto, me faltan unos 3, voy a tratar de no desplayarme tanto, pero esto es, voy a tratar de agilizarles un poquito, ok. Capacitación de personal, ok, ya tenías al trabajador, ya tienes al reemplazo, ya
se encuentra insertado en tu organización. Entonces, ok, pasamos a un segundo punto. El trabajador tiene que tener las herramientas para poder trabajar eficientemente. Si el trabajador estaba de manera remota, el trabajador tenía que tener todas las estrategias y conocimientos para poder desempeñarse en el puesto de la manera más normal y eficientemente. Si el trabajador se encontraba trabajando presencialmente, tenía que tener todos los conocimientos del puesto, se tenía que haber un plan de trabajo, se le tenía que hacer una inducción en la cual se le presentaba al trabajador cuáles son sus responsabilidades, sus actividades, sus funciones, requisitos y responsabilidades para el puesto en el cual se encontraba. He aquí de que el plan de capacitación anual que se había elaborado en el 2020 quedó inválido. El plan de capacitación anual en abril de 2020 quedó tumbado porque había paralización total, no había capacitaciones presenciales y todas nuestras estrategias y metodologías de capacitación tuvieron que verse reevaluadas. ¿Por qué? Porque teníamos que evaluar cuáles eran las necesidades de capacitación de nuestros trabajadores. El trabajador ya no iba presencial a nuestras organizaciones, entonces se encontraba en su casa en algunos casos y desde su casa tenía que recibir la capacitación. Entonces nosotros, el área de capacitación, teníamos que generar todas las estrategias para que la capacitación sea la más eficiente, cumpla los objetivos y se produzca el aprendizaje. Entonces teníamos que evaluar la metodología. Establecer recursos de las capacitaciones. En algunos casos surgieron nuevas ideas. Oye, que la capacitación puede ser grabada y puede ser transmitida a todos los trabajadores por medio de una videollamada grupal. Excelente idea. Pero ¿cuántos de todos nuestros trabajadores se encuentran en esa capacidad para poder desempeñarla o realizarla? Se le tenía que generar alguna evaluación. Ok, pero ¿cómo evalúas si no tienes al trabajador, si no lo has visto? Si la persona que estás capacitando se encuentra detrás de una pantalla. Entonces, ¿cómo garantizas el aprendizaje? Entonces, teníamos que evaluar todas las estrategias. Teníamos que generar, bueno, la metodología, la parte teórica nos presenta de que tiene que haber etapas. El diagnóstico. Teníamos que evaluar de que todos nuestros trabajadores, ¿en qué situación se encontraban? Porque ¿cómo yo capacito a una persona que está desde su casa para que siga desempeñando las mismas funciones cambiándole el ambiente? Teníamos que planificar en qué momento, en qué situación específica del día podíamos dar esta capacitación. Teníamos que darla. Ok, hay veces en las cuales la jornada laboral ya no era a veces de 8 horas, se cambiaba. Entonces, la coordinación para toda el área tenía que ser en una sola, porque ya no los tenías presenciales, ya no era equipo, nos trasladamos al auditorio, tenemos la capacitación. Aquí ya no podías hacer eso. Y la evaluación. ¿Cómo evalúas a todo tu personal que está siendo capacitado si lo estás haciendo de un medio o una metodología diferente? Aquí es importante conocer y contar con recursos tecnológicos. Yo aquí considero de que si bien la parte de selección nos ayudó, el COVID nos ayudó a evaluar cuál era el proceso de cómo estábamos seleccionando a nuestros trabajadores, yo creo que en el área de capacitación el COVID nos ha ayudado a generar nuevas metodologías de capacitación. Una capacitación virtual o presencial, ¿cuáles son los objetivos cumplidos? ¿Cuáles son los indicadores de que la capacitación se va a dar de la misma manera para generar un aprendizaje al trabajador? Entonces, evalúa
¿Qué es mejor? ¿Una capacitación virtual o presencial? Si ya no tenías a la persona. Estábamos acostumbrados a tener a todos nuestros trabajadores, en algunas ocasiones algunos trabajadores, a tenerlos presentes para garantizar un aprendizaje. Acá ya no podías. Entonces tenías que reevaluar. Tenías que tener un programa de capacitación, porque a veces no era de la misma forma, no era de la misma metodología, no contabas con los mismos tiempos, no tenías la misma disponibilidad incluso del trabajador. No era como que, chicos, se les convoca para el día miércoles, el día martes a las 6 de la tarde, tenemos charla, tenemos capacitación. Todos tenían que desplazarse. ¿Cuántos de nuestros trabajadores no estaban presentes? ¿Y qué se nos ponía de excusas? Medio, tiempo, lugar, presencia. ¿Cómo evaluabas? ¿Cómo garantizabas eso? Y bueno, el último punto, evaluación de la capacitación. ¿Cómo garantizas el aprendizaje? ¿Cómo realmente evalúas de que la persona ha aprendido? Evaluando tus objetivos. Porque si tenías unos objetivos claros, es verdad, no puedes establecer objetivos a largo plazo, porque esto era una situación temporal en la cual sabías de que el trabajador en algún momento tenía que cambiar su entorno. Entonces, las metodologías que se establecían tenían que garantizar de que el desempeño temporal de la actividad mientras dure la pandemia tenía que ser efectiva, directa, capaz para poder generar el aprendizaje. Y en algunos casos se nos presentaba de que no se había llegado a un aprendizaje total. Entonces tenías que tener reforzadores. En algunos casos se le enviaba a los correos, ya se tenía una data y algunos afiches, un material visual, en algunos casos algún video, en el cual tú reforzabas tu capacitación que tenías. Por ejemplo, habían grupos que se creaban de la capacitación específica de la temática y terminada la capacitación se le enviaba a ese grupo algún reforzador. La ficha, por ejemplo, de la capacitación, se le enviaba un video y ese era un reforzador a la capacitación dada. Y adicionalmente, por medio del grupo, el facilitador de la capacitación también ayudaba a resolver algunas consultas que se habían generado a través de la capacitación. Es quizás lo que yo puedo generar ahora, ¿no? Al terminar, voy a presentar mi correo y si en algún caso hay alguna consulta de la charla que se está dando, pues ahí está para alguna consulta. Entonces, de esa manera, puedo garantizar o puedo ayudar a que la capacitación del día de hoy haya generado algún aprendizaje. Entonces, el COVID ayudó al área de capacitación para poder desempeñar nuevas estrategias. Tercer punto, evaluación del personal, dentro de lo cual me voy a basar en lo que es evaluación, clima y satisfacción. Y aquí sí me voy a detener un poquito más porque es un tema de bastante debate. ¿Cómo evaluamos el desempeño de un trabajador que está de manera remota? ¿Cómo garantizas de que su desempeño había sido el más óptimo? Si sabes de que le has cambiado su entorno, el ambiente, si sabes de que las condiciones de trabajo ya no son las mismas, si sabes que se ve expuesto a una nueva jornada laboral, eso es en el caso de trabajo remoto, vamos al caso presencial, si sabes que va a tener que trabajar con todo un equipo de protección, en la cual en algunos casos es incómodo. Hace unos meses se nos obligaba a tener doble mascarilla, un protector facial, guantes, mameluco. Entonces, ¿cómo garantizabas de que todo ese equipo de protección que era
para evitar un contagio y una paralización del trabajo, te siga generando los mismos indicadores de que el trabajo no se ha visto paralizado. Entonces teníamos que reevaluar. La evaluación de desempeño ya no podía ser de manera tan prolongada. En algunos casos se evaluaba cada 6 meses, dependiendo de la metodología de la evaluación del desempeño. En algunos casos, algunas organizaciones evalúan cada 6 meses, en algunos casos, algunas evalúan un año. En mi organización y en mi experiencia, y en algunos casos, como hemos conversado con algunos colegas, la evaluación tenía que verse acortada. Tenía que ser casi mensual o semanal, dependiendo del perfil, pero teníamos que generar evaluación constante del trabajo. ¿Por qué era importante? Porque ya le habías cambiado todo el entorno a tu trabajador. Ya la situación de actividad laboral había cambiado. Entonces, tenías que tener indicadores para que tu trabajador no paralice y no baje su desempeño, sino por el contrario se mantenga o tus indicadores se eleven. En algunos casos era lo esperado. En el caso de teleoperadores, el ambiente cambió, pero la exigencia de la atención telefónica se elevó. Entonces teníamos que reevaluar todos estos puntos. Permite mejoras de rendimiento. Es verdad, porque si evalúas constantemente, en la evaluación de desempeño te va a dar algunos indicadores de cómo se está dando la actividad laboral. Entonces tú vas a tener que analizar y presentar a la alta gerencia cómo se está dando, cómo están trabajando tu equipo. Entonces vas a tener una herramienta de sustento para decirle a la alta gerencia, señores, el personal está presentando estos indicadores. ¿Qué metodología podemos utilizar? La literatura es amplia para la evaluación de desempeño. Ahí sí podemos debatir, pero sí considero de que desde el análisis del perfil en la cual se ha evaluado realmente cuáles son las condiciones actuales, ya no las de antes, sino las de ahora, en tiempos de esta pandemia, cuáles son esas condiciones para que la puedas evaluar y para que el desempeño se vea eficiente. Y efectivamente, se refleja de las necesidades. ¿Por qué? Porque nuestros colaboradores necesitaban algunos recursos adicionales. En algunos casos, cuando era alta gerencia, en algunos casos no había internet. En algunos casos, pues no se sabía de que se tenía que tener un equipo para hacer una videollamada. En algunos casos se le tenía que entregar algún material material virtual, en la cual en tiempo real se tenía que ir respondiendo y entregando. Entonces, ¿cómo nuestros trabajadores presentaban todo esto? Era una evaluación constante. El clima cambió, clima laboral, el clima cambió, el ambiente. Entonces teníamos que realizar evaluación de clima. ¿Por qué realizar una evaluación del clima? Porque todos esos indicadores de que la actividad laboral había cambiado se veía obstaculizada. ¿Cuántas situaciones de estrés nos hemos visto atravesando nuestros trabajadores? La tasa de rendimiento bajaba, deserción. Si yo me veía expuesto a un trabajo presencial, mejor me retiro del trabajo. Las condiciones económicas no habían cambiado, entonces me veía expuesto a otras situaciones. Entonces, teníamos que evaluar el clima. Quizás algunas organizaciones, y eso sí lo están implementando cada vez con mayor fuerza, es de que el clima tiene que ser evaluado constantemente.
apoyo esa iniciativa porque te va a dar indicadores reales de cómo está toda tu organización. Y eso va de la mano con la satisfacción. Tenías a toda tu organización en un entorno y ahora cambió. Tenías a toda tu organización en una situación distinta. Entonces tenías que garantizarle de que tu trabajador esté contento con su puesto de trabajo, de que las condiciones sean las más óptimas y las más adecuadas, de que la actividad que va a desempeñar debía de ser la más óptima. ¿Para qué? La satisfacción va de la mano con altos indicadores de productividad. Si tienes un trabajador insatisfecho, la organización se paraliza. Entonces lo que tenías que hacer era garantizar de que por medio de una evaluación de satisfacción laboral, el trabajador se vea con las condiciones adecuadas para poder desempeñar un puesto de trabajo. ¿Ok? Bueno, y esto ha sido un poco en lo cual yo les he presentado esta ponencia. Como les mencioné anteriormente, el COVID ha permitido de que el área de recursos humanos nos evaluemos. Como les he presentado, son las principales áreas en las cuales hemos tenido que redefinir. En algunos casos, por ejemplo, no he presentado aquí, pero el área de legislación, ¿no? Contratos. ¿Cómo evaluamos eso? Lo han tenido que evaluar los abogados, ¿ya? ¿Cómo hemos podido manejar todas estas situaciones? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿sí? Disculpe. Ok. Muy bien, chicos, a todo el público, yo les agradezco por el tiempo, les agradezco una vez más al comité organizador de todas estas jornadas. Esto ha sido un poco lo que les he venido presentando. ¿Ya? Me quedan, creo, unos minutos. No sé si se permite poder tener una ronda de preguntas, si en algún caso lo existiese. Y bueno, ahí les dejo mi correo corporativo, y si en algunos casos podríamos conversar o debatir algunos temas. ¿Ok? Quedo Sí, a su licenciado. disposición. Chicos, se ha habilitado el área de los mensajes para que puedan hacer sus preguntas, por favor. Ya, licenciado, hay dos preguntas. La primera es, ¿qué características tendrá el trabajo en el área organizacional este año? Wow, ok. A ver, agradezco esta pregunta, porque sí, o sea, si bien es cierto, les he presentado cómo ha sido anteriormente, ahora las organizaciones están retomando ya la actividad presencial. Sin embargo, las áreas de recursos humanos nos estamos reevaluando. ¿En qué situaciones nosotros vamos a regresar al trabajo? Por ejemplo, los teleoperadores o las empresas que prestan servicio de teleoperador están evaluando de que realmente no es necesario el trabajo presencial. Hay indicadores económicos para la organización en la cual el ambiente físico de juntar a un grupo de 20, 30 personas en un solo ambiente ya no es necesario, porque lo pueden seguir teniendo desde su domicilio. Entonces el teletrabajo aparece, ya existía, pero aparece con mayor fuerza en la organización, ya no para irse, sino para quedarse. Considero de que esa característica
es una de las más importantes porque el regreso a la organización presencial ya no va a ser tan necesaria, sino por el contrario, se va dando secuencialmente o de acuerdo al perfil que se está teniendo. ¿Qué otra característica más? A ver, bueno, tengo otra pregunta. Rodrigo Gutiérrez. ¿Paso a la segunda? Sí, sí, licenciado. La segunda sería, ¿cuáles son los conflictos o problemas laborales más frecuentes? En la actualidad, considero de que un problema laboral es, primero, que el postulante cumpla con los requisitos actuales para desempeñar la actividad. Por ejemplo, el tema de vacuna. Esa es una problemática que no parte del puesto, del perfil, sino es una necesidad de salud de que el postulante cuente con las vacunas totales. Entonces, hay personas de que tuvieron que crear una ley de que el trabajador tenía que contar con cierta cantidad, primero fueron 2, ahora son 3, y estamos entrando en algunos casos con la cuarta, para que el trabajador pueda seguir en nuestra organización. Y hay personas en las cuales todavía lo vemos, presentan resistencia. O en algunos casos, pues el área de recursos tiene que estarlo constantemente evaluando y guiando para que realmente cumplan con ello. En algunos casos, el trabajador ya ha estado por contagio, entonces va a presentar algunas secuelas. Entonces va a presentar toda una secuencia de permisos, dentro de los cuales va a necesitar, por salud, ser atendido. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que esta persona se encontraba apta para el puesto, tenía todas las capacidades, cumplía con el perfil, pero presentaba esta situación. En algunos casos eran leves, en algunos casos han sido a veces mayores, dentro de lo cual hemos tenido que considerar allí, ¿no? A ver, siguiente pregunta. Ya, la tercera pregunta sería, ¿cuáles serían los problemas que se podrían identificar para que un área organizacional no funcione como debería? ¿Cuáles serían los problemas que se podría identificar de que nosotros mismos dentro del área organizacional no estemos capacitados para afrontar la situación? Si nuestra propia área de recursos humanos no ha absorbido la situación real de lo que ha sido la pandemia, no va a poderlo transmitir a toda la organización. La pandemia nos ha permitido abrir el horizonte a nuevas estrategias para una reinserción laboral, pero con una nueva metodología. Entonces, si nosotros no hemos analizado nuestros perfiles, si nosotros no hemos analizado cuáles son nuestras estrategias, no hemos identificado cómo vamos a potencializar el desempeño laboral, entonces, ¿cómo podemos garantizarle a nuestra organización de que la empresa no va a cerrar? ¿Qué pasa si nosotros nos veíamos expuestos, y me lo he visto expuesto, de que toda mi área, ya en el cual yo había destacado a 20 personas, las 20 personas salían contagiadas? Entonces esas 20 personas tenían que ser reemplazadas para el día siguiente. Yo como área de selección tenía que haber tenido los recursos para poder afrontar ese problema. Contactos, medios, data de postulantes. Si no conozco y no abordo el problema directamente
yo como área de recursos y decirle a mi organización, sí puedo afrontarlo. La pandemia no va a parar y no debió de haber parado. Ese era un debate, porque nosotros teníamos que paralizar la actividad laboral. En algunos casos se continuó, de distinta manera, pero se continuó. Entonces nos ayudaba al área de recursos humanos a crear nuevas estrategias. ¿Y de qué manera nos facilitaba el contar con un amplio panorama, el poder identificar cuál era la situación real, ¿no? Entonces, ese era un poco, no sé si es la respuesta a lo que me estaba consultando. Siguiente pregunta. Ya, la siguiente es, ¿qué estrategias se pueden tener para mejorar el desempeño de los trabajadores que hacen teletrabajos? Estrategia para teletrabajo, wow. Es un campo en el cual se ha visto muy evaluado, se ha visto en bastante debate, porque los perfiles de teletrabajo se vieron expuestos a no un trabajo presencial. Entonces, ¿cómo evalúas tú el desempeño? Por medio de tus indicadores, tus objetivos. En el trabajo, tú evalúas cada pauta de la actividad, desde el inicio de la actividad hasta el culmino. Entonces tú comienzas a evaluar, ok, el insight, cómo aperturabas la telecomunicación, cómo la secuenciabas, cuál seguía. Entonces conocías todo el proceso de la atención al cliente, conocías todas las pautas que se tenían que seguir. ¿Ya? Entonces, si ya conocías cuáles eran el proceso, pasabas a la evaluación de desempeño. Es verdad, en el tema de teletrabajo se presenta una alta rotación, pero no es una alta rotación por causa del, del mismo perfil, sino por las condiciones adicionales. Porque en el trabajo, cuando hacías evaluación de desempeño, por ejemplo, le tenías que garantizar al trabajador todos los recursos. Entonces el postulante tenía que tener un lacto, un medio, que a veces no se le pedía en el momento de la selección. Tenía que encontrarse en un domicilio en el cual cuente con internet el tiempo de toda la jornada. Y eso en un inicio, después se evaluó y después se le consideró, corría por cuenta del postulante. Entonces, cuando se le decía al trabajador, al postulante, señor, usted está postulando para teletrabajo, ok, pero estas son las nuevas condiciones, usted va a tener que contar con un lacto, va a tener que contar con internet, va a tener que contar con un tiempo, y durante este tiempo todas estas actividades, A, B, C, D, E, son un número de actividades, van a tener que ser analizadas. A veces el postulante lo que hacía era desertar de postular porque no contaba con todos esos requisitos. Y era una persona que ya o que contaba con la capacidad o que ya tenía la experiencia de teletrabajo. Por eso es que a veces nosotros también entrábamos en el debate con las organizaciones y decirle, ok, señores, tengan en cuenta de que se le está cambiando todo el ambiente. Entonces ese ambiente de trabajo tiene que tener algunos recursos y nosotros tenemos que darles algunas estrategias. Esa evaluación va de la mano de toda la actividad que se desempeña. ¿Ok? Esa sería un poco mi respuesta a la pregunta de Claudia. Siguiente. Ya, la siguiente sería, ahora todo está sobre esta problemática de la guerra entre Rusia y Ucrania. La inflación este año estaba en 3% y muchos economistas dijeron que en 12 meses aumentaría un 10%. ¿Cómo afectaría en el área de recursos humanos, teniendo en cuenta que se está volviendo de un recorte de sueldo debido a la pandemia? Wow. Es una pregunta bastante actual. Es verdad, dentro de los recursos y las necesidades de recursos que se está teniendo, nos estamos viendo lo que se proyectaba para este año
era de que la actividad laboral ya no se vea paralizada. Hemos tenido 2 años por Perú nada más. Ya hemos tenido 2 años ya de parálisis laboral en la cual la actividad se ha disminuido. Se esperaba de que para este año, por lo menos el indicador de que en casi todas las áreas, según el INI, se habían visto afectadas, por lo menos este año íbamos a tener un levantamiento de la actividad laboral. Pero por problemas políticos y por problemas externos, lamentablemente las organizaciones no están apostando para que el retorno sea de la manera más rápida. Entonces, ese análisis nos hace ver de que a nuestros trabajadores, que si bien antes le dabas 5 actividades y por un tema de pandemia y por reducción de mano de obra, ahora eran 10. Y lo que se esperaba de que esto iba a ser temporal, por lo menos en lo que va del año. Tema político que lamentablemente está afectando bastante a la reapertura de muchos centros de trabajo, el tema de las minas, el tema agrario, el tema social, está haciendo de que no se reactiven. Y eso sí es preocupante, porque le estás pidiendo a tus trabajadores que ya tienen más de 2 años en la misma situación que continúen. Entonces va a tener un desgaste tremendo intelectualmente y físico, dentro de lo cual no te va a garantizar el mismo desempeño. Toda persona que ha tenido un sobreexceso de actividad laboral, porque necesita trabajar, porque tiene que trabajar para solventar sus recursos propios y en algunos casos de familia, que ha tenido que verse expuesto a toda esta situación, lamentablemente nos expone lamentablemente de que nos expone a que nosotros en nuestras organizaciones tener que seguir reevaluando las postulaciones de todas nuestras personas que están postulando. Es un tema de bastante debate y es un tema bastante actual porque hay parálisis de toda la actividad laboral. Entonces estos campos que si bien nos garantizaban a nosotros una salida para poder generar nuevos puestos de trabajo, lamentablemente, pues por condiciones externas se van a tener que ver paralizadas. No tengo la estadística actual, pero esto salió la semana pasada en gestión. Las minas que han paralizado, ya se está viendo en algunos departamentos de cuánta es nuestra tasa de desempleo. Y solamente estamos en el primer trimestre del 2022. ¿Cómo llegaremos a julio? ¿Cómo llegaremos a diciembre? Lo vamos a ir viendo mes tras mes. Pero si no generamos seguridad económica y social, política, lamentablemente las tasas de desempleo van a aumentar y lamentablemente nuestros trabajadores se van a ver expuestos a condiciones que no son las más óptimas para el trabajo. Y allí sí, lamentablemente, nuestra área de recursos humanos vamos a tener que seguir tratando de ver qué manera potencializar el trabajo, pero teniendo en cuenta de que ya no parte de un tema de salud, sino es por un tema ya más externo. Y allí sí nosotros vamos a tener que tener algunas condiciones de cómo desempeñar el trabajo. ¿Ok? Creo que esa sería mi respuesta para Martín. ¿Alguna otra consulta adicional? Bueno, al parecer creo que esas son todas las preguntas que se han realizado. Bien, agradecemos mucho a nuestro egresado, licenciado Andy Oliva Cárdenas, por la brillante conferencia que nos ha dado,
¿no? Realmente nos ha puesto al día en todos los conocimientos que hay sobre psicología organizacional en esta época tan crítica como ha sido la pandemia por COVID-19, ¿no? Bueno, con esto entonces damos por concluida esta conferencia. Le agradecemos nuevamente por el tiempo que ha invertido en nosotros al licenciado Oliva, ¿no? Y lo despedimos hasta una nueva oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, un poco para despedirme con ustedes, les agradezco infinitamente, de verdad. Cuánto gusto de verdad es haberme encontrado con ustedes, con mi casa de estudio, con esa comunidad Ricardo Palmina, que una vez más me abre las puertas para poder estar. Mi saludo al doctor Iván Choque, mi profesor, y a través de usted, profesora Natividad, un saludo a todos mis colegas psicólogos. Estamos próximos a celebrar nuestro día, entonces un saludo para todos y que la psicología siga avanzando para mejorar a todos. Eso siempre nos ayuda bastante en todas las áreas en las cuales los psicólogos estamos presentes. Muchísimas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Sí, hasta pronto. Hasta luego.